Vamos a continuar con la última ponencia de por la tarde, que corre a cargo del profesor Francisco Velasco, catedrático en la Autónoma de Madrid, y al que se me ha encomendado que presente. Francisco y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, trabajamos juntos en el Tribunal Constitucional, de forma que podría estar presentándole mucho más tiempo del que él emplearía en su ponencia. Simplemente me interesa ahora decir que va a hablar sobre el régimen local y una propuesta en una hipotética reforma constitucional de cómo incluir el régimen local para aumentar su protección, supongo, él ahora nos lo dirá, y resulta que Velasco es un experto en materia local desde hace muchísimos años, es autor del libro de referencia para cualquiera que estudie el régimen local, que es un manual sobre el sistema de fuentes del derecho local, en el que se han expuesto y se han sistematizado las mejores ideas en materia de régimen local, y ahora nos va a exponer una propuesta, un diagnóstico primero y una propuesta después de cómo podría quedar hipotéticamente la materia local más garantizada o más defendida en una posible reforma constitucional. De forma que, Francisco, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como ya en realidad todos los que estamos aquí de una u otra manera nos conocemos, o sea que vamos sobre seguro. Lo que voy a contar ahora en realidad es un desarrollo, una manera de contar lo que fue objeto de un estudio que hicimos 4 colegas hace 2 años y medio, a petición de la FEMP, que nos pidió a Luciano Parejo, Rafa Jiménez Asensio, Manuel Zafra y a mí mismo que hiciéramos una propuesta que pudiera después darle vuelo político la FEMP en el contexto de que se pudiera empezar a hablar de una reforma constitucional que podía llevar la FEMP desde la perspectiva local. Y ese fue nuestro trabajo, en el cual pues conseguimos algunos consensos, y en otros temas pues tuvimos que orillar nuestras propias diferencias en la manera de concebir el régimen local en el Estado. Bueno, el punto de partida era que lo que tenemos, si es que queríamos un régimen de autonomía local, no ha funcionado. Sobre la premisa de que la Constitución fuera sincera y que en el artículo 137 verdaderamente lo que pretendía era dar pie a un sistema de autonomías locales reconocibles, pues lo cierto es que el sistema como tal, hasta cierto punto, no lo ha conseguido. No lo ha conseguido desde el punto de vista constitucional, posiblemente porque las formas no eran las idóneas. En primer lugar, la manera de garantizar sustantivamente la autonomía local era, a través de lo que luego se llamó la garantía institucional de autonomía local, era insuficiente, porque luego se demostró que no funcionaba correctamente, y el sistema de acciones, los instrumentos procesales ante el propio Tribunal Constitucional, que vinieron después, en el año 99, a través del conflicto en defensa de la autonomía local, pues no ha dado prácticamente resultado. Es un sistema excesivamente complejo, con un sistema de legitimación activa muy complejo, incluso con algunas dificultades procesales prácticamente insalvables, y buena prueba de ello es que prácticamente no hay sentencias en cuanto al fondo en materias que estén provocadas por conflictos en defensa de la autonomía local, lo cual significa que la jurisprudencia sobre autonomía local se ha hecho no a instancias de los interesados en la autonomía local, sino que se ha ido generando a base de recursos de inconstitucionalidad que plantean pues, diputados, senadores, comunidades autónomas, que por tanto pueden estar interesados en que algo se diga sobre autonomía local, pero no es propiamente el interés que ellos defienden ante el Tribunal Constitucional. Bueno, eso ha supuesto que, como la autonomía local, desde el punto de vista sustantivo, no está garantizada directamente en la Constitución, se han apropiado de ella, ese espacio lo han ocupado la legislación básica estatal y la legislación autonómica. Y luego veremos que esa legislación tiene algunos problemas, justamente cuando de lo que hablamos es de la regulación de un nivel de gobierno, que eso es propiamente el nivel de gobierno local. Bueno, igual que la Constitución, en algunas cosas, como estoy diciendo, es muy parca, fundamentalmente en el simple reconocimiento de la autonomía local, sin decir en qué consiste. En otras cosas es sorprendentemente extensa, aunque no sea tampoco nada desmesurado, porque esto es una Constitución, como por ejemplo en el sistema de elección de alcaldes o la previsión expresa del Concejo Abierto, que evidentemente no tiene ni de lejos la misma relevancia que puede tener la regulación constitucional del sistema de competencias locales, del sistema de financiación o de la propia forma de gobierno local. Bueno, ¿por qué digo que el sistema
el sistema constitucional fracasa o no da el resultado o el rendimiento que estaba previsto? Bueno, fundamentalmente yo creo que muy anticipadamente se crea la ilusión de lo de la garantía institucional. Es verdad que viene muy pronto, en el año 1981, se trae desde el derecho público alemán, se trae la categoría de la garantía institucional, y se trae en un contexto muy singular que nunca más se volvió a producir y que luego ha sido muy disfuncional. ¿Por qué? Porque la idea de que la Constitución garantiza una institución con perfiles no concretos, sino que lo que garantiza es que la autonomía local ha de ser reconocible como institución en cada tiempo y lugar, es decir, es una garantía, pero es una garantía difusa, es una garantía sin perfiles concretos, vale en contextos constitucionales muy concretos. Valió en el año 1981, que es cuando se trae al Tribunal, a la jurisprudencia constitucional, la categoría de la garantía institucional, cuando hay una ley, como fue la ley de transferencia urgente y plena de las competencias de las diputaciones provinciales catalanas a la Generalitat, cuando hay una ley que produce un trastorno, que produce un vaciamiento competencial de tal intensidad como la que pretendía aquella ley catalana. En ese contexto, es verdad que el Tribunal Constitucional tiene muy fácil decir la autonomía local, después de este vaciamiento competencial que provoca la ley, es irrecognoscible. Es decir, ahí sí que funciona bien el test de la garantía institucional, porque se podía decir que esto no es recognoscible después de la ley. Ahí no es recognoscible la institución de la autonomía local. Pero en todos los demás casos no ha funcionado. ¿Por qué? Porque normalmente las leyes no le quitan todas las competencias a los ayuntamientos, no le quitan o no someten a controles jerárquicos a los alcaldes, juntas de gobierno y plenos. Normalmente las leyes lo que hacen, cuando son restrictivas en el ámbito local, lo que hacen es que dan pequeños mordiscos. Pues una ley asturiana le quita a los ayuntamientos la posibilidad de participar en el Consejo de Administración de las cajas de ahorro, que es jurisprudencia constitucional. Dice, hombre, esto, después de esa ley asturiana, ¿es recognoscible la autonomía local en Asturias? Por supuesto que es recognoscible. ¿Cómo no va a ser recognoscible? Y otra ley andaluza viene y obliga a que los ayuntamientos andaluces acepten determinadas condiciones para que poder recibir determinadas subvenciones. Hombre, determinadas condiciones, obligarles a que para ser subvencionados acepten determinadas condiciones, ¿esto hace irrecognoscible la autonomía local? Hombre, no. Y así una detrás de otra o una detrás de otra. ¿Qué pasa? Que estos son como los pececillos esos que se comen la piel muerta de los pies, que se van comiendo, pero si le dejas se acaban comiendo los pies. Y eso es lo que en el fondo puede estar pasando, que es a base de pequeños bocaditos. Ninguno de ellos es inconstitucional en sí mismo, pero no porque esto no sea inconstitucional, sino porque el test no es adecuado. El test de la garantía institucional es un test de recognoscibilidad, y los test de recognoscibilidad aprietan poco. Por tanto, hay que ir a otro tipo de test, un test que lo que diga es, mire, hay ciertas cosas, no la institución, sino hay ciertas cosas que responden a la imagen constitucional de qué es autonomía local. Y eso hay jurisprudencia suficiente para montarlo. Por ejemplo, decir que forma parte de la imagen constitucional de la autonomía local el que el planeamiento urbanístico no pueda ser propuesto, que está en alguna jurisprudencia, no pueda ser propuesto por la comunidad autónoma, que siempre ha de ser de iniciativa local. Ese tipo de cosas es mucho más productivo, porque eso sí que, a través de esos test concretos de que la Constitución, identificando cosas que concretamente la Constitución protege, entonces sí podemos tener algún tipo de freno o control frente al legislador. Por tanto, la visión y en esto es compartido, que la visión de la garantía institucional de la autonomía local ha producido un rendimiento relativamente bajo. Sobre esta hipótesis, se han hecho varias propuestas doctrinales. Voy a ir un poco rápido porque quiero ir a la propuesta. Las propuestas doctrinales que se han hecho fundamentalmente ha sido superando la idea de la garantía institucional y avanzando hacia la idea de que más que una garantía institucional, es decir, una institución protegida por la Constitución, lo que hay es un mandato, principio, una norma principial de la Constitución de proteger la autonomía local hasta el límite en que lo permita la propia Constitución, siempre y cuando no haya otro bien jurídico protegido constitucionalmente que ponga freno a esa expansión de la autonomía local. Bueno, esto yo creo que ya ha pasado, en mi opinión, ya ha pasado la jurisprudencia constitucional en la sentencia 41/2016 y las que le siguen, donde creo que no hay ni una sola mención en todas estas sentencias, o al menos en la primera, a la garantía institucional de la autonomía local, y ya se habla simplemente de que la Constitución manda y que
Eso sí, la Constitución manda que se proteja la autonomía local, aunque en determinadas materias o en determinados aspectos puede haber razones constitucionales, principio democrático, estabilidad presupuestaria y financiera, que frenen la posible expansión de la autonomía local, que es a lo que obligaría la Constitución al legislador. Hemos cambiado, hemos ido a un sistema de ponderación donde había un sistema de garantía institucional. Bueno, esto no es que vaya a dar necesariamente mejores rendimientos, porque al final siempre habrá un argumento constitucional que ponderar frente a la autonomía local. Siempre habrá que proteger la estabilidad presupuestaria, siempre habrá que proteger muchas cosas. Es decir, tampoco creo que por aquí se vaya a ir mucho más lejos. Y como no se puede ir mucho más lejos, al final, lo único que verdaderamente puede producir mejores rendimientos en términos de protección de la autonomía, si eso es lo que verdaderamente quiere la Constitución, es cambiar la propia formulación de la protección en la Constitución, que es, en primer lugar, un retoque elemental sobre algunos elementos que son conflictivos o han sido conflictivos en los últimos años en la propia regulación actual de la Constitución y, en segundo lugar, que es lo que luego explicaré, una reserva de ley orgánica para algunos aspectos de lo que hoy llamamos el régimen local. Eso es lo que nos llevó a hacer propuestas ya incluso redactadas que, por razones que desconozco, la FEM las ha guardado en un cajón. Posiblemente la FEM tiene grandes secretos, es decir, por qué la FEM en un momento determinado presionó mucho para tener esta propuesta y en un momento determinado decidió parar, pues no lo sabemos, pero eso está elaborado, redactado y podría ser una propuesta que, salvo otras mejores, evidentemente pudiera tener un cierto vuelo y dar lugar a un cierto debate. Pues bien, bueno, la propuesta era un nuevo artículo 140 que básicamente en esto tiene solo dos cosas relevantes, lo pongo un poco en rojo donde estarían las novedades. Una de ellas es la aceptación de que las provincias no tienen que ser necesarias en todas las comunidades autónomas de España. Una cosa es que haya entidades locales supramunicipales, es decir, que haya algún tipo de entidad local que se ocupa de complementar, de asistir a los municipios que tienen un defecto de capacidad técnica o económica, es decir, lo que llamamos normalmente las entidades locales supramunicipales o intermunicipales, que son las provincias, pero también son las veguerías, también son las comarcas en el caso de Aragón. Es decir, siempre eso tiene que haberlo, eso lo hay en todo el mundo, en todos los países que reconocen la autonomía local, tienen un segundo nivel de administración local o de entidad local, pero no tienen por qué ser las provincias. De manera que la Constitución puede desactivar un problema que hemos tenido encallado durante muchos años, y es que, como se garantiza la provincia como entidad local, bueno, pues el cambio sería, no, se garantiza que tiene que haber un segundo nivel de autonomía local, justamente para proteger a los municipios cuando tienen incapacidad de gestión. Pero eso perfectamente puede ser en Cataluña las veguerías y puede ser en Aragón las comarcas, y no tiene por qué haber, como hay en Aragón, provincias y comarcas, o como hay en Cataluña, veguerías, comarcas, veguerías todavía no funcionales, veguerías, comarcas y provincias. Por tanto, esa sería una de las claves, desactivar el problema de la existencia como entidad local de la provincia, que se mantendría la función, pero no necesariamente ni la circunscripción territorial actual, ni su carácter necesario. Y la otra idea, que tiene que ver también con la jurisprudencia constitucional, es desactivar un poco el fundamentalismo democrático que se expresó en la sentencia, creo que fue la 103/2013, en la que se decía, bueno, cuando la Constitución dice que el Gobierno y la Administración municipal se ejercen por los concejales, y que se impidió, por parte de una sentencia del Tribunal Constitucional, que formaran parte de la Junta de Gobierno local personas que no fueran concejales electos, es decir, lo que es común y es conocido en el Gobierno del Estado o en el Gobierno de cada comunidad autónoma, y es que los miembros del Gobierno pueden ser nombrados fuera de los diputados. No tienes por qué ser diputado para ser ministro. Pues bien, eso que en un exceso, yo creo, de fundamentalismo democrático, el Tribunal Constitucional dijo la Junta de Gobierno no puede tener más que concejales, pues esto se desactiva también diciendo que lo que tiene que tener, en todo caso, la entidad local el municipio es tener un órgano de gobierno integrado por personas directamente elegidas, no que todos los órganos de gobierno municipal tengan que ser a base de concejales. Eso es una visión más que democrática, corporativista de las entidades locales. Bueno, esto es más o menos lo que lo que venía contando, es la explicación, porque estoy yendo un poquito más rápido para no hacer esto muy largo. Sí, y esto también lo vamos a quitar. Y sigue. Y ahora llegaríamos ya a, que esto ya es un poquito más largo y esto ya es más difícil de explicar,
que es a esta reserva de ley orgánica. Bueno, antes de explicar los pormenores, lo voy entreverando. En esta reserva de ley orgánica, que aquí no se lee bien, pero en esta previsión de una reserva de ley orgánica que ocuparía el espacio del actual artículo 141, se dicen varias cosas y en realidad se definen dos ámbitos reservados a la ley orgánica, uno más estricto y uno más abierto. Uno primero sería, digamos, el más abierto, sería esa reserva que dice: una ley orgánica regulará la autonomía, el gobierno, las competencias y la financiación de los municipios, así como de las islas, así como de las provincias o entidades locales intermunicipales que las sustituyan. Bueno, la idea de aquí es que hay tres cosas, hay tres piezas que conforman el gobierno local como institución. Es decir, si partimos de la premisa, el artículo 137 lo que define son los niveles de gobierno en España, los niveles territoriales de gobierno en España, estos serían los cuatro elementos definitorios de un nivel de gobierno. No estamos hablando ahora, por tanto, de la regulación de una administración pública, de un tipo de administración pública, sino que estaríamos diciendo que la Constitución opta por reconocer que los municipios, provincias, islas y, en su caso, lo que sustituye a las provincias, son no solo administraciones públicas, sino que son niveles de gobierno, son entidades políticas territoriales y que, por tanto, son reguladas directamente en la Constitución como tales entidades políticas. Y las cuatro piezas fundamentales que hace reconocible a las entidades locales como entidades políticas constitucionales es su autonomía, su gobierno, su forma de gobierno, sus competencias y las formas de financiación. Y luego, más allá de este ámbito, digamos, más abierto, que podría agotarse o no, reservado a la ley orgánica, hay una previsión de que hay un núcleo duro que es, en todo caso, objeto de regulación por ley orgánica, que es cuando dice: será objeto de ley orgánica, en todo caso, la participación de las entidades locales en la elaboración de políticas estatales y autonómicas, es decir, que eso ya se ha ensayado en varias comunidades autónomas a través de consejos de gobierno locales, es decir, lo local también tiene que formar parte en línea ascendente de la toma de decisiones en el Estado y las comunidades autónomas. La potestad normativa local, definir qué es y cuáles son los límites de la potestad normativa local, dice incluyendo los ámbitos materiales reservados a las normas locales, que por primera vez aparecería la idea de que hay reservas de normativa local, es decir, hay materias que, por estar directamente relacionadas con el interés local, necesariamente están reservadas en su regulación a las normas locales y, por tanto, son espacios normativos que no podrían ocupar ni la legislación del Estado ni la legislación autonómica. El régimen electoral local, que es también un rescate, sacar del ámbito de la reserva de ley orgánica por régimen electoral lo local y pasarlo a la ley orgánica de gobierno local, que es como tienen casi todas las tradiciones de casi todos los países federales, donde lo local no es objeto de la regulación estatal del régimen local, sino que es la forma de gobierno. La distribución de funciones de gobierno entre los distintos entes locales, es decir, qué hace el alcalde, qué hace la Junta de Gobierno y qué hace el Pleno, con las categorías que tenemos ahora mismo, las competencias esenciales y mínimas de los municipios y los demás, sin perjuicio, y esto es importante para ir marcando distancias respecto del derecho autonómico, sin perjuicio de la regulación de su ejercicio por las leyes del Estado o de las comunidades autónomas. Aquí hay que mantener el doble eje, porque una cosa es el reconocimiento de las competencias y otra cosa es reconocer que el dueño de la materia sectorial, sea Estado o sea comunidad autónoma, es quien en última instancia regula el ejercicio de esa competencia. Pero estamos hablando en principio de dos planos distintos. Estamos hablando de que, como institución de gobierno, las entidades locales deben tener reconocidas en una ley institucional, es decir, una ley orgánica, deben tener reconocidas cuáles son sus competencias, con independencia de que cómo se regulen el ejercicio en cada comunidad autónoma va a depender de que la comunidad autónoma tenga asumida esa competencia en su Estatuto de Autonomía y, por supuesto, los elementos fundamentales del sistema de financiación. Todo esto con algunas cautelas sobre la interacción que tiene que tener esta ley orgánica con los estatutos de autonomía, porque también los estatutos de autonomía pueden regular la organización local. Fundamentalmente, la idea es que, en la propuesta, la idea es que a la comunidad autónoma se le dan las piezas. Es decir, las piezas del gobierno local son estas y están garantizadas en su autonomía, financiación, pero cada comunidad autónoma tiene que disponer cómo compone las piezas, porque puede haber comunidades autónomas más provincialistas, puede haber comunidades autónomas más municipalistas, puede haber comunidades autónomas
que le quieran dar mucho más peso al nivel territorial, digamos al nivel intermunicipal, porque la composición de las comunidades autónomas en términos municipales son muy distintas. Hemos hablado muchas veces, no tiene nada que ver Castilla y León con 1000 y pico municipios con lo que puede tener Murcia tiene 30 municipios. Por tanto, los modelos de integración de las piezas tienen que ser distintos en función de los condicionamientos territoriales. Y en la cuarta precisión sería cuando se dice también la organización y actividad administrativa de los municipios, provincias e islas, así como las demás entidades locales en cada comunidad autónoma, se regirán por las leyes básicas del Estado para el conjunto de las administraciones públicas, así como por las leyes de las comunidades autónomas que las desarrollen. Bueno, aquí también hay un elemento que en la propuesta es muy distintivo, y es la idea aquí es que hemos aceptado un modelo que no es directamente una opción constitucional, sino es una de las posibilidades que tenía el legislador estatal y que aceptó el Tribunal Constitucional en la sentencia 214/1989. Es decir, cuando uno se va al artículo 149.1.18 de la Constitución y ve que es competencia del Estado regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, tal cual es el texto constitucional, uno legítimamente podía haber leído, si no estuviera contaminado por el desarrollo posterior, podía haber dicho, es competencia del Estado aprobar una ley que regule las bases del conjunto de las administraciones públicas, es decir, una legislación básica de régimen administrativo. Esta era la que yo creo que habría sido la opción elemental o lógica al principio, pero no ocurrió así. Ocurrió que el Estado, a partir de la Ley de Bases de 1985, y en un contexto muy peculiar, hay que recordar todavía el ruido de sables de los años del año 83 y todo esto, el Estado optó por hacer varias leyes básicas de administraciones públicas. Vino después, ya en el año 92, la Ley de las Bases de la Ley 3092, que contenía bases de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, y también para los ayuntamientos hizo la propia Ley Básica de Administración Local. Pues bien, este modelo de que el Estado, donde identifica una administración pública, le puede dar una ley que regula a esa administración pública, es justamente lo que intenta desactivar este modelo. En este modelo el reparto de tareas es distinto, y es el Estado tiene, a través de la reserva de ley orgánica, tiene la tarea de configurar un nivel de gobierno, y por eso lo que tiene que configurar es la autonomía, las competencias, la financiación y la forma de gobierno. Tiene que configurar un nivel de gobierno. Pero el Estado no tiene como tarea regular la administración local. La administración local, si es administración pública, se debe regular en la legislación común a todas las administraciones públicas. Y si lo que está regulando es algo más en detalle, ya es una tarea de las comunidades autónomas. Por tanto, el reparto de espacios normativos es distinto. No es ni más ni menos, es que es distinto. Es que, en realidad, hay ideas que tenemos interiorizadas y que no nos cuestionamos que caen con este modelo. Nosotros partimos de una premisa que hasta ahora era incuestionada, pero que creo que hay que empezar a cuestionarse, y es que el Estado, para el Estado, la administración local es administración local. Y por eso el título competencial del 149.1.18, cuando dice las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, el Estado regula en una ley de administraciones públicas, regula a los concejales no adscritos, regula las competencias del alcalde, regula el control político del Pleno sobre el alcalde. Es decir, uno se puede parar a pensar y decir, ¿usted me está hablando de administraciones públicas o me está hablando de gobierno local? Porque si me está hablando de gobierno local, ¿qué hace usted utilizando el título competencial de administraciones públicas para regular algo que no diríamos nunca que es administrativo cuando hablamos del Estado de una comunidad autónoma? ¿O alguien diría que la regulación que el Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma tiene de los órganos de gobierno, eso es administración pública? ¿O alguien diría que la regulación del Gobierno de España es administración pública? ¿Por qué decimos que las funciones del alcalde, de la Junta de Gobierno, o por qué decimos que el régimen de los concejales no adscritos, que son concejales directamente elegidos por procesos electorales, son administración pública? A lo mejor lo que hay que decir es, vamos a quitarnos estos impedimentos que nos venían condicionando desde hace mucho tiempo, y que es verdad que posiblemente en otro momento no se veía otra manera de hacerlo, pero vamos a, ahora, en la medida en que tuviéramos una ocasión de cambiar las reglas de juego constitucionales, vamos a decir que esto es un nivel de gobierno y que al Estado le compete definir el nivel de gobierno. Y al Estado le compete luego ya las bases del conjunto de las administraciones públicas y el resto de la regulación administrativa del régimen local, lo que la mayoría de las cosas que hoy sin más llamamos régimen local, sería ya una cuestión de la legislación autonómica. Bueno,
Esto pretende ser esta propuesta pretende ser un equilibrio que siempre es muy difícil entre meter, que siempre hay defensores de estos, meter mucho régimen local en la Constitución, que siempre, para que acabe siendo como constituciones que después son muy disfuncionales en su manejo y en su efectividad, como la Constitución colombiana, etcétera, que tienen muchísima densidad normativa, pero eso les hace también perder capacidad directiva, ¿eh? Entonces, no aumentar en exceso la densidad normativa en el ámbito local, para lo local, en la Constitución, pero al mismo tiempo sacar lo local de donde está ahora mismo, que es de un tipo de legislación que es la legislación básica del Estado o la legislación de desarrollo autonómica o la legislación sectorial estatal o autonómica, que se ha demostrado con el tiempo, y esto también es importante porque no se sabía al principio, se ha demostrado con el tiempo que la legislación básica no es básica, que la legislación básica solo se define como básica porque es capaz de vincular a la legislación autonómica. Pero más allá de eso no hay ningún elemento verdaderamente sustantivo que defina a lo básico. Lo básico es lo que en cada momento el Estado puede hacer, al punto de que sabemos que la Ley de Bases del Régimen Local, pese a que se llama una ley básica, ha sido modificada muchas veces, y a veces simplemente para quitar como un servicio público reservado, pues le quitar el servicio de gas como servicio público reservado, es decir, para cosas de pequeña monta se reforma. O, hace poco, por Real Decreto Ley. Por Real Decreto Ley, en una situación de minoría parlamentaria, también se altera la Ley de Bases del Régimen Local. Por tanto, la ley básica no ha cumplido su función, la función a la que estaba llamada de ser un elemento de estabilidad en el sistema. Se ha convertido en algo coyuntural, cambiante, por tanto, no institucional. ¿Cómo es posible que algo tan importante como sea un nivel de gobierno de los tres que reconoce la Constitución en el artículo 137 esté ordenado por leyes de mayorías parlamentarias contingentes o incluso, en ocasiones, por gobiernos sin mayorías parlamentarias como es el actual? Ahí, si estamos en la idea de que tenemos un nivel de gobierno, y no tendríamos un nivel de gobierno si no hubiera un sistema democrático con elección directa, es decir, porque las ideas se van concatenando, es decir, ¿por qué es un nivel de gobierno? Bueno, porque es que la Constitución, una de las cosas que ha dicho es que esto es un gobierno que se elige directamente por los ciudadanos, y esto es más un gobierno que es una administración. En esa medida, como tenemos que darle una cierta estabilidad institucional a esto que es un nivel de gobierno, y no debemos hacerlo aumentando la densidad normativa de la Constitución, lo mejor es identificar un ámbito reservado a la ley orgánica que regule el gobierno local con una perspectiva acotada, limitada, pero en cualquier caso reservada solo a la ley orgánica. Bueno, lo más difícil de todo esto lo más difícil de todo esto es, claro, cómo metes esta nueva pieza, que esto es lo que más trabajo cuesta, ¿no? ¿Cómo metes esta nueva pieza en un sistema que ya teníamos vertebrado? Bueno, se tienen que mover, claro, esto es como los vasos comunicantes, ahora hay que rearmar todos los espacios porque entra una reserva de ley orgánica donde antes no la había, se ocupa un espacio y hay que redistribuir los nuevos espacios. Bueno, lo primero es que desaparece, en esta remodelación de los espacios, desaparece el régimen local como materia. Es decir, eso que hasta ahora hemos vivido, y es que hay una materia que es el régimen local, eso como tal desaparece. Esto estaba muy forzado, en mi opinión, estaba muy forzado ya en la interpretación constitucional, decir que el régimen local es una materia, y por tanto aquí se desvanece, porque en realidad el gobierno local es dos cosas. El régimen local se desmembra en dos cosas. Uno, el gobierno local, y dos, la administración local. Y el gobierno local es reserva de ley orgánica y la administración local se puede regular o bien por el Estado a través de las bases de todas las administraciones públicas, o cuando sean regulaciones específicas para el ámbito de la administración local, lo debería hacer cada comunidad autónoma, que es así, es competente según sus estatutos para el régimen local, que así está actualmente. Por tanto, ¿a qué se le aplicaría desde el punto de vista de la legislación administrativa? ¿Qué legislación del Estado se aplicaría? Pues la legislación básica estatal, es decir, a los ayuntamientos, diputaciones, se les aplicaría, en tanto que actúan como administraciones públicas, en su régimen de funcionamiento administrativo se les aplicaría, por supuesto, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en lo que es básico, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y hasta ahí se llega. Se acabó la ley de bases del régimen local, porque la ley de bases del régimen local o es gobierno, y entonces es regulación por ley orgánica, o es administración, es régimen administrativo local, y entonces es competencia específica de cada una de las comunidades autónomas.
pasa un poco más porque hay cosas ahí que ya son más complicadas y que no es para este ni ahora ni contexto. Leyes orgánicas, gracias. Bueno, te has ido muy lejos al final. Bueno, ya me ha cortado, Miguel me ha cortado medio. Ya veo que el nivel de interés era relativo y me ha puesto directamente en la última. Que no pasa nada, porque cualquier cosa podemos volver sobre ella. Bueno, esto es gráficamente cómo creo que podían quedar redefinidos los espacios. La Constitución, fundamentalmente, lo que crea una reserva institucional de gobierno local. El Estado hace una regulación institucional del gobierno local y retrocede mucho su capacidad reguladora a través del título competencial de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, es decir, ya no tiene competencia para hacer una ley básica específica para la administración local, y la comunidad autónoma, digamos, pierde capacidad de regulación o no tiene menos capacidad de regulación en la estructura de gobierno local, en el sistema de gobierno local, y gana capacidad de regulación en la regulación de la administración local como tipo específico de administración. Y luego, pues evidentemente siempre quedarían los dos espacios propios de la autorregulación local a través de ordenanza orgánica o a través de simplemente cualquier otro tipo de ordenanza que regule el funcionamiento de la administración. Bueno, esta es la propuesta que ni buena ni mala, simplemente esto era una manera de empezar a hablar, de empezar a enfocar algunos asuntos de otra manera. Quedarían muchas cosas, pero decía, bueno, ¿y esto cómo se come con las comunidades autónomas, con lo que ya tienen hecho, no sé qué? Bueno, pues ahí habría mucho que hablar, porque posiblemente este sistema pudiera valer no necesariamente para todas las comunidades autónomas. Esto tendríamos que verlo, pero claro, hay otro enfoque ahí también que va en paralelo, y es cuando algún día intentemos arreglar el sistema autonómico español, ¿lo vamos a hacer de manera simétrica o asimétrica? Porque este es un modelo que puede funcionar muy bien para una gran parte de España, pero es posible que para otra parte de España no pueda funcionar bien. Es posible que el régimen local, como tienen casi todos o todos los estados federales, sea una cuestión que regulan por entero los estados federados. Nadie se le ocurre decir en Alemania que el Bund regule el régimen local. El régimen local es al 100%, incluido el régimen electoral, al 100% materia de los Länder. En Estados Unidos a nadie se le ocurra que la federación, el poder federal, regule lo local. No está ni mencionado ni una sola vez en la Constitución Federal de Estados Unidos. Los estados federales tienen como una característica repetida que lo local es... Por tanto, en una posible, como decía Felipe González hace unos días, en una posible solución federalista actual, es posible que este modelo, que puede valer para una gran parte de España, pueda quedar desplazado en alguna otra parte de España. Pero, bueno, por ahí podemos empezar a hablar. Ya está. Bueno, pues si alguien quiere intervenir, Eva... Una pregunta, ¿lo tienes publicado? Porque has dicho que es una propuesta que se hizo para la FEN, pero no sé si está publicada o no está publicado. No. Pues mira, no está publicada. Yo sé que uno de los, Manuel Zafra, que sabéis que fue director general de Administración Local del Estado y es profesor de Teoría Política y luego director general de la Junta de Andalucía también, y el autor de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, va a sacar un libro ahora en la que él lo cuenta a su manera. Porque yo en esto jamás lo he mencionado, siquiera porque, claro, esto era un contrato a través de la Fundación, entonces tienes que guardar un mínimo de recato porque se supone que estás actuando para alguien. Pero también es verdad que 2 años y medio después, pues si ellos no lo quieren utilizar, pues hay que empezar a divulgarlo, ¿no? Claro. No tiene especial valor tampoco. Bueno, vamos a ver, eso era la primera que me interesaba, pero no, yo lo que te quería comentar, a ver, estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, sabes que mi tesis es más bien un poco mayor densidad normativa en la propia Constitución, no como la Constitución colombiana, un poquito más, pero no. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo, sobre todo, en el tema, y creo que lo he entendido así, que el régimen local sea, digamos, que deje de ser una materia, ¿no? Y que, por lo tanto, teniendo en cuenta lo que vaya a regular la ley orgánica, es decir, que aspectos de la administración local propiamente y aspectos del gobierno local vayan al Estatuto de Autonomía, ¿no? O al Estatuto de Autonomía y luego desarrollo normativo autonómico. Es decir, si no te he entendido mal, estamos en la interiorización del régimen local, ¿o no es lo mismo? En parte. En parte sí, ¿no? Yo lo comparto, o sea, yo estoy de acuerdo con la idea. Me parece que ahora mismo el carácter bifronte del régimen local
para mí, desde luego, plantea más problemas que soluciones, que en un momento dado se pudo aceptar, pero que ahora la disfunción principal es que, por ejemplo, bueno, una de ellas, y donde más se ve, que la LARSAL pues no se aplica porque la puentean las comunidades autónomas, hablando coloquialmente, quiero decir. Entonces, esta carácter bifronte pues plantea esos problemas, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con eso, con lo de la ley orgánica también, y sobre todo me parece muy importante lo que has comentado del 149.1.18, ¿no? Leerlo literalmente, ¿no? Y no con la interpretación que hemos venido haciendo. Pero también quisiera comentar que veo muy difícil, después de los años que llevamos de jurisprudencia constitucional, esta reforma. O sea, bueno, es posible, ¿no? Pero adaptar un poco la mentalidad, hombre, a través de, obviamente, de una reforma, ¿no?, legislativa, pero... Bueno, se podría hacer incluso sin una reforma constitucional, también se puede hacer. O sea, las reformas constitucionales tienen dos formatos, que son con poder constituyente o a través de los tribunales constitucionales. Entonces, Estados Unidos optó en su momento por no hacer más reformas constitucionales y dejar a que el Tribunal Supremo fuera haciendo la reforma constitucional. Entonces, el Tribunal Supremo cada cierto tiempo dice que conste que sí estaba permitido el aborto, y cada cierto tiempo dice, pues la verdad es que no, y no cambia el texto. Es decir, bueno, ellos han aceptado un sistema en el que el poder constituido es quien reforma el sistema constitucional. Bien. Nosotros estamos en una situación actual en la que tenemos que tomar un camino. No estamos lejos de las 40 y tantas reformas constitucionales alemanas desde 1949. Llevamos 2, ¿no? 2 o 3, me parece que llevamos nosotros 2. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tomar una decisión. O bien reformamos como poder constituyente, o bien le encomendamos al Tribunal Constitucional que nos vaya reformando todo esto. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si encomiendas al Tribunal Constitucional, a lo mejor lo que hay que replantearse es cómo es todo el sistema de designación y todo esto, porque ya no estamos hablando de un tribunal que interpreta la Constitución, sino que es un tribunal que cumple una función más parecida a los tribunales constitucionales reformadores de la Constitución. Ahí hay debate, o sea, se podría hacer también sin una reforma constitucional. Lo que pasa es que sí creo que hay una idea, y quizá lo llevo un poco al absurdo, pero a veces a través de los ejemplos absurdos sí que se entienden mejor las cosas. Hay que romper con algo que ha pasado por ser normal. No es posible que aceptemos como algo normal el que sea básico, que se declare como algo básico, que se reconozca como tal en la jurisprudencia constitucional la obligación de que los municipios de gran población tengan que tener necesariamente una comisión de reclamaciones y sugerencias. Decir eso, que un tribunal constitucional reconozca como básico esa obligación, y solo para los municipios grandes, los pequeños no, eso es haberse saltado las reglas de juego. Eso es el momento en que un tribunal constitucional ha dejado de ser un intérprete de la Constitución y ha empezado él a crear el sistema constitucional. Entonces, la única manera, creo, actualmente de cambiar esto es decir, no, es que esto no es posible. Es que esto, si usted se va a los estatutos de autonomía originariamente, si usted se va a los debates constitucionales, se va a dar cuenta de que esto no es así. De que el régimen local era algo básicamente de las comunidades autónomas, aunque podía tener algunos límites por la legislación estatal. Y ha cambiado el sistema. El sistema ha cambiado por completo. Y decir que la existencia de una comisión o decir que los distritos son preceptivos y que eso es una norma básica, eso es haber alterado, eso es cuando el Tribunal Constitucional ha alterado las reglas del juego. Y yo, si lo tengo que conectar con la mesa anterior, lo que diría, en el principio de la historia, Carmen, no está Carmen, ¿no? Antes de todo esto, yo diría, todo esto empezó mucho antes. Todo esto empezó mucho antes. Todo esto empezó con una jurisprudencia constitucional, y no era necesariamente la más, digamos, porque hubiera la más cercana en el tiempo a los gobiernos del Partido Popular, sino empezó con una jurisprudencia muy centralista, que empezó a ser muy centralista por parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional empezó a decir cosas, ya a finales de los años 80, que no eran ni mucho menos la Constitución. Yo a veces pongo a mis alumnos en clase un texto que dice, ¿cuándo creéis que es este preámbulo, ese que dice Euskal Herria, en ejercicio de sus derechos históricos, el legítimo ejercicio de sus derechos históricos, y dicen, bueno, esto es el plan Ibarretxe. No, eso es el preámbulo actual del Estatuto de Autonomía de 1979. O sea, lo que todavía con el dictador caliente en 1979 se aprobó como Estatuto de Autonomía, hoy,
el Tribunal Constitucional ha caído con todo su peso porque un preámbulo de un estatuto de autonomía, como en este caso el de Cataluña, diga que el Parlamento catalán ha dicho que, y eso decimos que eso merece una declaración de constitucionalidad. Aquí ha pasado algo. Yo lo cuento desde mi parcela, que es el régimen local, que es lo que para lo que me han llamado, pero aquí ha pasado algo. Un Tribunal Constitucional que dice cosas como que la Comisión Especial de Sugerencias y Declaraciones, por supuesto que es básico, pues aquí alguien nos ha quitado algo. ¿Eh? Una duda con respecto a una duda surgida de doctrina del tribunal con respecto al planteamiento de la relación ley orgánica del gobierno local y estatuto. ¿Qué pasa? Sí, la 102. ¿Qué pasa si el estatuto contradice la ley orgánica del gobierno local? Bueno, ahí hay dos. Eso supongo que no sé si tendrás más o menos estar más o menos involucrado en ello, pero creo que hay una sentencia básica que es la 102, creo recordar que es la 102/2016. Sí, la 102/2016. Claro, yo creo que esto ya está decidido, o sea, digamos, esto ya está decidido y es ese mismo estándar criterio que utiliza el tribunal, que es que en el fondo, en ese caso viene a decir, la legislación básica desplaza al contenido, a lo regulado directamente en el Estatuto de Autonomía. Yo creo que con más razón en este caso. Cuando hay una ley orgánica que está ocupando el espacio que le ha reservado la Constitución, lo que se regulara en esa ley orgánica necesariamente tiene que desplazar. Otra cuestión distinta es que ese desplazamiento necesite una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida por parte del Tribunal Constitucional, o sea, que es el contenido también, no sé si es de esta o de otra sentencia, o si ya tenemos que empezar a decir, no, mira, estos desplazamientos los identifica el aplicador directamente y no precisan de una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida, cosa que yo creo que hay que empezar a andar más por ese camino, porque lo otro es un imposible. Aquí habría una peculiaridad más, y es que aquí habría que, en la medida en que tú tienes reservado el espacio, claro, esto no es como simplemente, no es lo mismo el ámbito competencial para dictar bases que el ámbito reservado a una ley orgánica. Aunque se parezcan, no es lo mismo, porque en la comprensión del espacio que es propio, cuando defines un espacio competencial para dictar las bases, el Estado puede ocuparlo o no ocuparlo. Y sabemos que cuando el Estado dicta una base mínima, el resto es desarrollo. Es decir, el Estado, el legislador estatal, si no utiliza prácticamente el espacio básico, lo que está es reconociendo un amplio recorrido para el espacio de desarrollo. Pero cuando haces una reserva de ley orgánica, el Estado, si no lo ocupa, el espacio sigue reservado. Porque aunque no regule, por tanto, o regule poco, esa poca regulación no amplía el ámbito de regulación por parte de las comunidades autónomas. Lo más que ampliaría sería el posible ámbito de autorregulación local. O sea, que tiene su matiz ahí. O sea, le hemos dado un poquito de vueltas, ¿eh? ¿Algún comentario más? Bueno, pues esperando que no os hayáis aburrido mucho esta tarde, clausuramos el día. Mañana estará Isaac llevando con mano firme todo esto desde las 10 de la mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.